¿Ya puedo empezar? ¿Ok? Sí. Bien, buen día a todos los participantes. Los saludamos desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. El día de hoy desarrollaremos la telecapacitación dirigida al personal de la salud acerca del tema coqueluche o tos convulsiva, la cual estará a cargo de la ponencia del doctor Luis Bustamante Quintana, especialista en pediatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, a quien le agradecemos por su disposición y el apoyo en la realización de esta importante telecapacitación. Recordar a los participantes que pueden realizar sus preguntas durante el desarrollo de esta telecapacitación y colocarlas a través del chat de Zoom para dirigirlas al final de la presentación del ponente a fin de que pueda darles respuesta. Siendo así, le damos la bienvenida al doctor Luis Bustamante para que pueda dar inicio a su presentación. Bienvenido, doctor Luis Bustamante. Adelante. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Luis Bustamante Quintana, médico pediatra del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. El día de hoy me ha tocado exponer el tema de tos ferina, dadas las circunstancias actuales de temas de pandemia. Vamos a priorizar también el tema de vacunación. Creo que en realidad espero que se lleven de esta exposición este aporte y concientizar a todo el personal de salud acerca de tan importante medida para prevenir enfermedades, no solamente como es la tos ferina, sino actualmente el COVID, en cuya estamos a espera de la próxima vacuna. Entonces, empezamos con la exposición. Acá al costado tengo algunas de las referencias de las cuales ha sido tomada la exposición: la guía del Ministerio de Salud, la Oficina de Epidemiología, la Sociedad Española de Pediatría, el Up to Date, la CDC, la OMS y un artículo de coqueluche grave que también va a ser parte del tema. A ver, un segundo, por favor, que hay problemas en el sistema. Señor José. Señor José. No se pueden pasar los dispositivos. Ok, empezamos la exposición, ¿no? Primero, con una breve introducción de cómo surge la tos ferina en el mundo. En 1578 existe una epidemia en París, en la cual denominan por las características de la tos y la clínica como quimpe. Es en esta edad, 62 años después, de que Guillermo de Baillou define y propone el término de quimpe. En 1867 se da el término pertussis, dado de tusis, tos, per, violenta, por Sydenham. En 1900 es Bordet y Gengow quien identifican a England y aíslan el agente etiológico, y a partir de 1930 es donde recién se inicia la vacuna. El gran avance, de los cuales de 150 infectados por 100.000 habitantes pasa a 1.2 por 100.000, dada la importancia de la vacuna como es una enfermedad inmunoprevenible. En el mundo se conocen distintos tipos de nombres a esta enfermedad. La tos en quinta, porque muchas veces se iniciaba cada 5 horas. Pertussis, ya conocida como tos violenta. Tos felina, identificada por la CDC por la tos que produce las fieras. El whooping cough en Estados Unidos, de dar alaridos. El coqueluche de Charlie Cook, como el canto de gallo. Pertosse en Italia, tos convulsiva o tos de los 100 días, término acuñado en la China. ¿Por qué es importante conocer esta enfermedad? Primero, datos epidemiológicos. Se reportan 151.074 casos de tos ferina en el mundo. El 86% está cubierto por las 3 dosis de la vacuna en el primer año de infancia. Esto dado en la población mundial. 129 países de los 195 existe una cobertura del 90%. Estos son datos basados en la OMS. ¿Cuáles son los hechos claves de la vacunación y su cobertura?
que hay más de 1.000 millones de niños vacunados durante la última década. La mayoría de los niños de hoy reciben vacunas que salvan vidas. Está aumentando la aceptación de vacunas nuevas y la inmunización previa actualmente es de 2 a 3 millones de muertes a cada año. Se estima que 19.7 millones de niños menores de un año no recibieron las vacunas básicas. ¿Y cómo está en el mundo? Este es un gráfico de la OMS en el cual, pues, los países con una densidad y un porcentaje mayor de cobertura de vacuna para Bordetella pertussis están más oscuras en comparación de otros como África, que están de color celeste. ¿Y cómo nos ubica el Perú con respecto a la vacunación de las 3 dosis en menores de un año? Pues estamos en un 88%. ¿Sí? Esto es dentro del promedio. Y acá está la comparación con respecto a otros países de América Latina, en los cuales casi el 100% están Cuba, República Dominicana, y entre los últimos está Haití. Perú se encuentra en el intermedio. Este es el reporte de casos de pertussis desde 1980 hasta el 2019. Se sabe que cada cierto tiempo existen brotes epidémicos de pertussis, en los cuales en el 2019 han habido 414 casos. Específicamente a la tos pertussis, la especie es la Bordetella, es un microorganismo muy pequeño de 0.2 a 1 milímetros, un cocabacilo gram negativo, aerobio obligado, con muchos requerimientos nutricionales y crecen muy lentamente in vitro. Esto es de vital importancia porque cultivarlos demora bastante y tienen ciertos requerimientos especiales. Es en sí un parásito obligado de animales y humanos que reside en la membrana de la mucosa del tracto respiratorio y coloniza las células epiteliales ciliadas adheriéndose a través de fimbrias. Cabe mencionar que de esta especie hay 4 tipos de bordetelas: la Bordetella pertussis, la Bordetella avium, la Bordetella bronquicéptica y la parapertussis. El causante de la tos ferina es la Bordetella pertussis. Muchas de ellas tienen características específicas, entre las cuales algunas tienen flagelos para movilizarse, otras las fimbrias. Muchas de ellas, en particular la Bordetella pertussis, el tiempo de incubación en el cultivo por dead and go es de 3 a 6 días. En cuanto a cómo se desarrolla la patogenia de la Bordetella pertussis, en realidad, pues, la Bordetella tiene toxinas y tiene también células de adhesión, en las cuales se van a activar distintos tipos de procesos citoquímicos, en los cuales van a haber las interleucinas, los macrófagos, el sistema inmune celular, el sistema humoral. Pero esto es bastante complejo y en realidad vamos a hacerlo más sencillo. En realidad, el tipo de virulencia de la Bordetella pertussis está dado por 2 tipos de estructuras. Unas que son las adhesinas, en las cuales está la hemaglutinina, que es la principal adhesina, que es una proteína de superficie de secreción. Es la adhesión principal y tiene un gran potencial inmunogénico. Entre otros también está la fimbria, la peractina, el factor de conducción traqueal, en los cuales todas estas adhesinas lo que van a hacer es que permiten a esta gente adherirse a las células ciliares del árbol respiratorio y que éste prolifere. Luego, además de otra particularidad de la Bordetella pertussis, es que tiene toxinas, entre ellas y la más importante, la toxina pertussis. Otras también tenemos la toxina adenina ciclasa, que va a originar la evasión de la respuesta inmune, la toxina dermonecrótica, que va a producir necrosis tisular, y la citotoxina traqueal, que va a producir destrucción de las células ciliares del epitelio respiratorio. Todas estas toxinas van a causar el cuadro clínico a través de acciones a nivel local y sistémicos, y a su vez también van a proteger a la bacteria del sistema inmune, encubriéndolo. Entonces, la transmisión de este agente es a través de gotitas de las vías respiratorias que pasan de persona a persona infectadas a los susceptibles. Después de entrar al huésped, las vías de gotas aerolizadas de secreciones respiratorias de Bordetella pertussis producen los factores de adhesión esosarios para pegarse a los cilios de la mucosa respiratoria. El organismo empieza a proliferar y diseminarse hacia abajo del tracto respiratorio. Es durante el avance donde la citotoxina traqueal y otras toxinas son producidas causando ciliostasis y daño en el epitelio respiratorio. Probablemente estos cambios sean suficientes para el desarrollo de la primera etapa, en la cual se va a caracterizar por coriza y tos. Cuando las células inmunes del huésped son atraídas y hay acción propia de la toxina pertussis y la adeninociclasa, estos van a hacer de que haya proliferación del organismo. Y muchas veces puede terminar en procesos no solamente respiratorios altos, sino en neumonías en niños.
Entonces, el cuadro clínico y la evolución de esta enfermedad está caracterizada de 1 a 2 semanas por una fase catarral, en las cuales los síntomas principales van a ser una secreción nasal, rinorrea, fiebre baja, tos leve ocasional y altamente contagiosa. La tos, conforme van pasando los días, se va haciendo más frecuente, a predominio nocturno y en paroxístico. Es hasta cuando pasa a la fase 2, que es la fase paroxística, que dura de 1 a 6 semanas y que puede extenderse hasta la semana 10. Los síntomas es, como el mismo nombre de la fase lo menciona, es una tos rápida seguida de un silbido al respirar. Esta tos muchas veces puede generar vómitos y es tan exigente la tos que puede originar agotamientos, por lo cual esta fase se le llama paroxística. Posterior a esta fase, en la cual pues, se realizan la mayor cantidad de complicaciones por la tos tan exigente y en niños más pequeños, apneas, va a pasar a una fase de convalecencia, en la cual dura 2 a 3 semanas y en la cual en los pequeños pueden ser susceptibles de ser infectados por otros procesos respiratorios. La recuperación es gradual y se alivia la tos, pero pueden regresar los accesos de tos y muchas veces es por eso que la enfermedad es conocida como la tos de los 100 días. En cuanto a la clínica, se menciona que hay distintos tipos cuadros. El síndrome coqueluchoide, cabe mencionar que este síndrome coqueluchoide es caracterizado no solamente por Bordetella pertussis, sino por un sinfín de virus y bacterias que pueden hacer parecido la sintomatología y la clínica. El coqueluche clásico específico, que es causado por la Bordetella pertussis, el coqueluche típico o borteliosis, que es causada por la Bordetella bronquicéptica, y el coqueluche grave, que es desequilibrio de un estado basal del coqueluche clásico y las complicaciones que van a llevar incluso a la muerte de los pacientes. Entonces, el grupo etario y las características de la clínica más frecuente de lactantes y neonatos son accesos de tos tan intensos que causan cianosis, bradicardia, paro respiratorio, convulsiones y encefalopatías. Es tan exigente los episodios de tos que pueden originar estos. ¿Cuáles son otras complicaciones secundarias al paroxismo? Enfisema, hemorragia subaracnoidea, hematoma, laceración, epistasis, hemorragia subconjuntival, rupturas diafragmáticas, hernia inguinal, prolapso rectal, fractura costal, vómitos, deshidratación graves, porque la tos es tan exigente que en lactantes no deja que pueda ingerir leche, y bueno, alcalosis grave. La complicación más frecuente de un coqueluche clásico es la neumonía, originada de 6 a 15%, que en un coqueluche grave puede desarrollar hipertensión pulmonar. Otras causas son sinusitis, otitis media, sobreinfección viral o bacteriana por otros agentes etiológicos. Pertussis en neonato es un tema que quería tocar porque en realidad pues, es una entidad poco frecuente. Y los neos, ¿por qué están en riesgos? Porque los anticuerpos adquiridos de la madre no lo protegen eficazmente de desarrollar la enfermedad. Es por eso que el Ministerio de Salud ha enfatizado en la vacunación de gestantes. La fuente primaria de infección, la madre, pero no es una infección congénita, puesto que la Bordetella pertussis solo se localiza en el epitelio respiratorio, sino el riesgo de contraer la infección es los días inmediatos al parto, al momento de dar lactar, si es que la madre sea portadora. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos harían pensar en una pertussis en neonatos? La prematuridad y madres jóvenes no vacunadas. Los síntomas son muy parecidos a los de un lactante o un niño, en los cuales inician pues, dificultades para la alimentación, taquimia, tos, algunos casos como apneas, cianosis, bradicardia, pudiendo llegar a la hipotensión y el paro cardíaco. Dentro de ellas, por la fragilidad de neonato, son susceptibles a neumotórax, neumomediastino, convulsiones, hemorragias subaracnoideas, encefalopatía y atrofia cortical. Prevenir pertussis neonatal está en función de una buena cobertura de vacunación. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Hay un diagnóstico clínico en los cuales está pues, una tos de duración mayor de 2 semanas, más unos de los siguientes ítems, como son la tos paroxística, el gallo inspiratorio, los vómitos tras los accesos de tos sin otra causa aparente, y bueno, hay un diagnóstico microbiológico que se da una muestra de origen faríngeo, cuál es aislando la Bordetella pertussis y la reacción en cadena de polimerasa. El caso probable es el caso que cumple los criterios de diagnóstico clínico, pero no se ha podido demostrar microbiológicamente. Y el caso confirmado es aquel en el cual se puede identificar a través de cultivos o aislamiento de la Bordetella pertussis, más la clínica susceptible del caso. Acá tengo justamente para compartirles un video
sobre cómo es esa tos paroxística en el lactante que puede originar incluso apneas. Lo que se evidencia es una tos tan exigente que puede interrumpir la lactancia y muchas veces va con el estridor o el gallito inspiratorio. Muchas veces va acompañado de una rubicundez en un inicio y una cianosis perioral. Va a originar agitación, y muchas veces bradicardia, incluso periodos de apnea. Eso es lo más peligroso a esta edad. Entonces, ¿qué métodos diagnósticos tenemos para el diagnóstico de pertusis? Primero, el cultivo obtenido de un hisopado nasofaringio, el cual es mucho más útil a las 2 a 3 primeras semanas de la enfermedad. También se puede dar inmunofluorescencia a través de un hisopado nasofaringio. Este es más sensible en los estadios tardíos de la enfermedad, el ELISA en suero y el PCR también de un hisopado nasofaringio. Cabe mencionar que el cultivo muchas veces tiene ciertas condiciones especiales por lo cual dificulta y el diagnóstico a través del cultivo muchas veces se hace de 5 a 7 días a más, dependiendo de la localización o la institución, el establecimiento de salud en realidad. Para todos es importante conocer qué paciente que tiene la clínica de coqueluche o toferina es importante saber hospitalizar. Primero, aquellos que tienen dificultad respiratoria, ya sea por taquimia, tiraje, aleteo nasal o estridor, es un paciente que debería hospitalizarse. Evidencia de neumonía, radiológica o clínica. Incapacidad para alimentarse y poder ganar de peso. Aquellos neonatos, lactantes, cuya tos es tan exigente que producen una cianosis o una apnea. Muchas veces los episodios de convulsión se dan en casa cuando la tos es tan exigente. Y bueno, el Auto D menciona menores de 4 meses, la Guía Nacional menores de 6 meses como criterio de hospitalización para poder vigilar y dar un soporte a este tipo de pacientes. El paciente ya hospitalizado o en un área, en un establecimiento de salud, se recomienda primero el aislamiento. ¿Por qué? Porque puede ser un poco de infección de acuerdo al tiempo de enfermedad que ha tenido este. ¿Cuándo se puede salir a un área común? En realidad, pues muchos dicen 5 días de antibiótico o 3 semanas después de iniciar los síntomas en pacientes no tratados. Otro pilar importante del paciente que está hospitalizado es los fluidos y nutrición. Muchas veces van a requerir nutrición endovenosa, nutrición por sonda nasogástrica. La literatura menciona esto, sin embargo, la sonda nasogástrica para alimentación muchas veces va a ser el ente que va a originar una tos más exigente. Así que por eso hay que tomarlo con mucha precaución. Sin embargo, prima la nutrición de un lactante. Y también se sugiere la lactancia materna supervisada. En cuanto al manejo de la tos, porque puede ser una pregunta frecuente de que si se da algún tipo de medicación, la literatura menciona que no se sugiere ningún tipo de terapias sintomáticos. Sin embargo, hay ciertos estudios en los cuales se da prueba terapéutica con beta-2 inhalados, en los cuales hacer la prueba terapéutica con salbutamol no ha empeorado la situación del paciente. Sin embargo, en general no se sugiere terapia de asintomáticos. Otro soporte con el manejo de tos es el soporte de oxígeno. Todo paciente que está con sus quintas de tos debe tener cerca, si es que lo requiere, un soporte de oxígeno. En cuanto a la antibioticoterapia, ya vamos a hablar después, y estos pacientes requieren un monitoreo continuo. Tener las funciones vitales, un balance hídrico estricto, valorar sus ingresos, el aporte vía oral y la ingesta de líquidos o alimentos, y también cuantificar los episodios de tos, y que estos progresivamente tendrían que ir disminuyendo, y cuántos episodios de cianosis o apneas ha tenido. Menciona también dentro del recuento continuo, y en el caso de coqueluche grave, un recuento de leucocitos, que más adelante vamos a hablar de eso. ¿Cuándo un paciente ya está en condiciones de alta? Primero, cuando tolera los episodios de tos sin hipoxemia, cianosis o bradicardia. Cuando tolera la vía oral, lacta o come. Cuando existen cuidadores confiables,
cuando se garantiza el seguimiento ambulatorio y cuando se ha dado ya profilaxis a familiares. En cuanto al tratamiento, el beneficio principal está en la fase catarral. Va a acortar el periodo sintomático posterior y muchas veces se tiene que dar profilaxis a los contactos susceptibles del paciente. Ahí existen evidencias de nuevos macrólidos que mejoran la tolerancia y disminuyen las reacciones adversas gastrointestinales. El esquema terapéutico de coqueluche, la tosferina, está en función de los macrólidos. Pero ¿qué pasa si presenta algún tipo de alergia? Está como opciones terapéuticas el trimethoprim sulfato o el cloranfenicol. Aquí están las dosis. También hay evidencia de qué medicamento es mejor de acuerdo al grupo etario. En menores de un mes, lo que se recomienda es el uso de acitromicina. Eritromicina, claritromicina, en realidad pues todavía está en un uso discutible y no hay datos. Recordar que en esta edad pueden estos medicamentos originar hipertrofia de píloro. Así que lo que se recomienda, a pesar de que hay datos limitados, es que en el grupo etario, menores de un mes, es el uso de acitromicina. A partir de 1 a 5 meses, 6 meses de adultos, se presentan las 3 posibilidades. También mencionar que menores de un mes no se puede usar cotrimazol o trimethoprim sulfato, puesto de que puede aumentar las bilirrubinas en neonatos. Entonces, hay ciertas características por las cuales un paciente puede terminar en un coqueluche grave, que son las complicaciones finales de esta enfermedad. Primero, ¿qué características nos harían pensar del paciente que podría complicarse? Tener en cuenta menores de 1 año, especialmente menores de 6, que no tengan las vacunas, que esté ausente o incompleto, que haya sido un recién nacido prematuro, y también se habla de la reducción del efecto booster, que es la disminución de la capacidad inmune con el paso de los años, de los meses o de los años. ¿Qué presentación van a tener los pacientes que pueden terminar en coqueluche grave? Iniciar con una insuficiencia respiratoria, una taquicardia sinusal, leucocitosis. Hay bastante literatura. ¿Cuál es el valor necesario para catalogarlo como coqueluche grave? Tener una complicación de neumonía y la evolución que va a ser una hipoxemia persistente, una hipertensión pulmonar, un shock cardiogénico, un colapso cardiopulmonar. Y a través de la toxina pertussis lo que va a originar es un desbalance del tono vascular pulmonar al inhibir las sustancias vasodilatadoras del endotelio que disminuyen la síntesis del óxido nítrico y favorecen la actividad de los vasoconstrictores. Y también va a originar, es un promotor de hiperleucocitosis que va a terminar en una hipertensión pulmonar, que muchas veces es refractario al tratamiento. Entonces, primera medida es el tema de la vacunación. Segunda es el tema de identificar los pacientes potencialmente que puedan tener complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esta es la evolución fatal de un paciente con tosferina. Primero, una infección del epitelio tracal con bordetella pertussis, va a haber la cirrostasis, un daño epitelial, un compromiso del área mucociliar, y bueno, progresivamente va a descender y va a haber una infección pulmonar con bordetella pertussis. Va a originar una bronquiolitis necrotizante o una neumonía. Esta tos tan frecuente puede originar episodios de apnea. La toxina pertussis va a originar que haya leucocitos en aumento. Los periodos de apnea van a originar hipoxemia. Los leucocitos van a haber un aumento de la masa leucocitaria, van a haber trombos leucocitarios y van a haber un aumento de la resistencia vascular. Todas estas lesiones, vasoconstricción pulmonar, van a originar el síndrome de estrés respiratorio agudo pediátrico, que es el PARS. Y todo esto van a sumar para que en el paciente pueda originar hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar va a originar la dilatación de las cavidades derechas, hasta descompensarse, hay una falla cardíaca y un shock. Es importante reconocer a tiempo para evitar que los pacientes puedan ingresar a cuidados intensivos. Cuando un paciente tiene datos para poder ingresar a los CIP, cuando hay una crisis de cenosis o apnea, hay una evidente subinfección, hay una taquicardia sinusal de causa no aclarada, hay leucocitosis mayor a 50.000, en los cuales primero van a tener una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca y se habla también de leucocitos mayores a 30.000 en un inicio.
La insuficiencia respiratoria va a requerir un soporte ventilatorio precoz, una ventilación mecánica precoz. Si esto no mejora, de trabajo va a utilizar óxido nítrico y vasodilatadores pulmonares como el sildenafil. En cuanto a la insuficiencia cardíaca, va a ser manejado con shock, se van a manejar volúmenes y se va a ver repercutido la hemodinamia. Muchas veces puede terminar en ECMO. Los leucocitos, hay que tener un monitoreo de leucocitos, valorar la leucorreducción, muchas veces se hace hexaminotransfusión o se utiliza inmunoglobulinas. Muchas veces también otra medida por la cual, una indicación para que se haga hexaminotransfusión es los leucocitos mayores a 70.000 con falla cardíaca y falla respiratoria con hipertensión pulmonar. Todo cabe mencionar que estos pacientes graves tienen que tener un monitoreo de funciones vitales, monitoreo de leucocitos cada 24 horas, ecocardio, valoración de hipertensión pulmonar, tienen que tener una seroenergesia adecuada, un balance hidroclírico neutro o negativo. Y a eso también se suma el tema de la cobertura antibiótica necesaria por sobreviración bacteriana. Como conclusión, en realidad, pues, es que la tosferina es una enfermedad inmunoprevenible y es importante concientizar a la población acerca de que a través de las vacunas nos protegen y pueden evitarse muchas complicaciones, entre los cuales, para hablar previamente de vacunas, existen 3 métodos principales para fabricar las vacunas. Una es utilizar un virus o una bacteria íntegra. El segundo es utilizar fragmentos que induzcan una respuesta inmunitaria. Y otro es utilizar solamente el material genético. Entonces, la primera de ellas es utilizar el virus o bacterias íntegras, en las cuales puede ser una vacuna inactivada, en la cual se aísla el virus o bacteria y esta se inactiva y se destruye a través de sustancias químicas, calor o radiación. Estos muchas veces necesitan laboratorios especiales y muchas veces las vacunas deben aplicarse unas 2 a 3 veces. Estas son vacunas inactivadas. Vacunas atenuadas son las que se utilizan virus que se mantienen activos pero debilitados. Ejemplos de estos, la SPR, varicela y zoster. No es conveniente aplicar en personas inmunodeprimidas. Y las vacunas basadas en un vector vírico, que se utilizan virus inocuos para transportar fragmentos específicos, que son proteínas, con el fin de inducir una respuesta inmunitaria sin llegar a causar la enfermedad. Acá el ejemplo es la vacuna contra el ébola. Estas vacunas se pueden desarrollar rápidamente. Entonces, acá están las vacunas de tipo celular. Otro tipo de vacunas son las vacunas que utilizan fragmentos que induzcan una respuesta del sistema inmunitario. Estas son las vacunas de subunidad antigénica. Se utilizan, como verán acá en el gráfico, fragmentos específicos, la subunidad antigénica del virus o de la bacteria, que es indispensable para que el sistema inmunitario lo reconozca. Y no contiene el agente patógeno íntegro ni utilizan un virus inocuo como vector. La subunidad antigénica pueden ser una proteína o hidratos de carbono. Y la última forma es utilizar solamente el material genético, que es una vacuna de ácido nucleico. Se utiliza una secuencia de material genético que proporciona instrucciones para fabricar proteínas específicas y las moléculas de ADN se traducen a ARN mensajero, que luego serán las pastillas para poder fabricar proteínas específicas que deseamos que el sistema inmunitario reconozca y contra las que necesitamos que se realice una respuesta. Cabe mencionar que esta es la última resolución ministerial por la cual en el Perú tenemos dentro del esquema de vacunación nacional una vacuna combinada pentavalente, una vacuna contra difteria, pertussis y tétano. La pentavalente es la de 2, 4 y 6 meses, en las cuales cada uno tiene tozoide difterico, tozoide tétano y bordetella pertussis, célula entera. Y la DPT, la vacuna contra difteria, pertussis y tétano, en la cual también tiene tozoide difterico, tozoide tetánico y bordetella pertussis. Existe también dentro de la resolución ministerial la vacuna combinada DTPA, la acelular, que es solamente para gestantes, en la cual dentro del contenido está el tozoide tétano, tozoide difterico y componentes de la pertussis como el tozoide pertussis, hemaglutinina, que son las toxinas que ya explicamos anteriormente. BWP celular, pertussis celular o acelular. ¿Cuál es mejor? ¿Por qué en el sistema de vacunación los niños están con DTP? ¿Por qué las gestantes DTPA?
¿Por qué otros países utilizan las acelulares? ¿Por qué seguimos utilizando las celulares? Cada 5 años se realiza una reunión de la Organización Mundial de la Salud en las cuales dan ciertos lineamientos acerca de las vacunas. El último fue en agosto del 2015, entre los cuales también sale a colación este tema. ¿Es mejor tener vacunas acelulares o celulares? Primero, que las vacunas de células completas, las de WP, son basadas en organismos muertos de Bordetella pertussis. Se ha visto que este da inmunidad de 6 a 10 años. Y las vacunas acelulares, AP, basadas en uno o más antígenos de cladosferina, individuales altamente purificados. Muchas de estas vacunas tienen un antígeno, otras tienen 3, otras tienen 5. Pero se ha evidenciado que la protección va de 2 a 4 años. Entonces, ¿cuál es la controversia? La reactogenicidad. ¿Qué es lo que sucede? Las vacunas celulares son las que tienen mayor tiempo. Sin embargo, se ven que tienen muchos efectos como efectos locales, fiebre, el llanto intenso de los niños. Y muchas veces lo que se ha buscado es a través de hacer vacunas celulares, a través de los antígenos de estas, disminuir esta reactogenicidad, por las cuales también pueden ser mejor toleradas, hay mayor seguridad para poder ser aplicadas, pero existen bastantes factores a la hora de tomar las decisiones, tanto en las vacunas celulares como es el contenido antigénico, la producción, los controles, la respuesta, como en las vacunas celulares, que son cuántos antígenos tiene esa vacuna, y dentro de esto se han hecho sin fin de estudios comparando distintas vacunas que tienen distinta cantidad de antígenos. ¿Cuál es el clon utilizado? Métodos de purificación, adyuvantes y conservantes. Hay un sinfín de estudios y un sinfín de variables que tienen que ser sometidas para realmente compararlas, y también es muchas veces dependiendo de la realidad de cada país. Muchas veces estas vacunas han sido utilizadas, se inició en Japón, países que tienen recursos para poder hacer este tipo de vacunas. Sin embargo, como les menciono, pues cada 5 años la Organización Mundial de Salud se reúne para discutir estos temas y ver nuevos lineamientos y seguimientos con respecto a las vacunas. Y dentro de esto, de este artículo, he sacado algunas cosas que en realidad pues, nos darían a entender un poco mejor cuál es la situación actual. Primero, que los estudios hasta la fecha indican que las vacunas acelulares son más efectivas que las vacunas celulares de baja eficacia. Esto ya fue comprobado, y estas vacunas celulares de baja eficacia ya no se usan a nivel mundial, pero pueden ser menos efectivas que las vacunas celulares de mayor eficacia. ¿Sí? ¿Qué otra conclusión se dio? Hay estudios recientes que sugieren una disminución más rápida de la protección con las series primarias, o sea, las 3 vacunas acelulares, y un impacto limitado en la infección de transmisión. Como ya les mencioné, ya se ha verificado de que las vacunas celulares completas tienen un periodo de protección de 6 a 10 años versus las acelulares de 2 a 4 años. Otra conclusión es que la protección contra la tosferina grave en bebés y primera infancia se puede obtener con una serie primaria de las 3 vacunas, ya sea con la vacuna celular o con la vacuna acelular. Muchas veces surge el tema de si deberíamos cambiar de celular a celular. Y la OMS menciona que debe hacerse el cambio siempre y cuando se pueda garantizar los refuerzos periódicos adicionales o la inmunización materna. Los programas actuales nacionales que tienen como manejo de la vacuna acelular pueden considerar, pero hacen énfasis en que estos deben considerar las dosis de refuerzos adicionales. Y en el caso de nosotros, como los programas nacionales que actualmente tienen vacunas celulares, deben continuar con las vacunas celulares. Aquí encontré un artículo en el cual también se hace la misma pregunta acerca de las vacunas anti-pertussis, acelular versus celular. Y ponen la pregunta, ¿acaso un regreso al pasado? ¿Cuál sería la explicación de por qué reemerge el coqueluche en el mundo? ¿Por qué cada cierto tiempo hay rebrotes?
Refiere este artículo, que está basado en muchos estudios, que hay un fenómeno multicausal. Primero, que la Bordetella pertussis ha evolucionado hacia una composición antigénica diferente, haciendo menos protectoras las vacunas en usos. Hay una evolución del agente etiológico. También la Bordetella pertussis ha incrementado su virulencia y se han identificado cepas con mayor producción de toxina pertussis, que ese es un factor también por el cual se puede, cada cierto tiempo, reemerger esta enfermedad. La introducción de la vacuna celular ha disminuido el tiempo de protección alcanzada por los programas de vacunación infantil. Nuevamente, la celular tiene una protección un poco menor comparado a la celular. Y ninguna de las vacunas evita la colonización nasofaringea y por ende tampoco la circulación de Bordetella pertussis, haciendo que la población, a pesar de que tenga una cobertura de vacunas, como es el caso de Perú, que tiene 88%, persista y esté colonizado la nasofaringea de la mayoría de la población. Entonces, como lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, sugiere la vacunación tanto en niños, en preadolescentes, en mujeres gestantes y en adultos, con los refuerzos necesarios. Cabe mencionar que ya se dio, el Plan de Acción Mundial sobre las Vacunas de la OMS 2011-2020, en los cuales muchos de los objetivos que se debería alcanzar hacia el 2020 no se han cumplido. Nuevamente enfatizar todos los agentes etiológicos por los cuales a través de la vacuna son prevenibles y todos los objetivos que cada país debería alcanzar. Muchas veces actualmente por la controversia del COVID y el tema de la vacunación, es necesario que el personal de salud se concientice de que las vacunas han salvado millones de vidas, que actualmente salvan millones de vidas, y que es necesario de que primero se haga un seguimiento a todos los grupos etarios, se priorice la vacunación y que no pasemos por alto esto, porque podrían reemerger algunas enfermedades que en realidad ya están controladas. Todo avanza y al momento pues ya está la agenda de inmunización hacia el 2030. Este también ya son lineamientos de la OMS, en la cual tienen como lema no dejar a nadie atrás. Esperemos que en esta oportunidad, para el 2030, todos puedan cumplir los lineamientos que se plantean en esta guía, que con el anterior aparentemente no se ha podido. Y bueno, espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo. Gracias, doctor Luis Bustamante, por esta excelente presentación. Así es, los participantes nos han estado haciendo llegar algunas preguntas a través del chat de Zoom. También recordarles que pueden continuar enviando si tienen alguna consulta adicional, algún tema que quisieran profundizar respecto a las explicaciones que nos ha brindado el doctor Luis Bustamante. José, ¿podrías ver el chat del Zoom, por favor? Bien, doctor. Así, doctor, nos han hecho llegar las siguientes preguntas. Vamos a proceder a darles lectura. Bien, doctor. Con respecto a la vacunación contra la pertussis, si se podría repetir el esquema de vacunación y por cuánto tiempo se confiere la inmunidad. Si nos podría brindar una respuesta al respecto. Muchas gracias. En cuanto a niños, la vacunación del esquema nacional es a los 2, a los 4, 6 meses, el refuerzo a los 18 meses y a los 4 años. Con respecto acá, la OMS pone dentro, algunos países tienen en su esquema de vacunación la DTPA celular, en las cuales se ha evidenciado que la protección en estos casos va de 2 a 4 años. Y la celular, que es la que nosotros manejamos, que según la guía del Ministerio de Salud, tiene más eficacia en protección, en cuánto tiempo de años, de 4 hasta 10, en ese periodo de tiempo.
Esta es la resolución ministerial en la cual son las vacunas que se cuentan y la vacuna combinada del TPA celular para gestantes, solamente para gestantes. Cabe mencionar que muchas veces hay situaciones en las cuales se le está vacunando con la DTPA celular en pacientes del grupo etario mayor a 7 años o con alguna inmunosupresión, que se tiene que hacer una solicitud especial para poder vacunar a este tipo de pacientes. Muy bien, doctor Luis Bustamante, muchas gracias por su respuesta. Así también nos están haciendo llegar la siguiente consulta para usted. En el caso de, siguiendo con el tema de la pertusis, en el caso de los pacientes que tienen sospecha de esta enfermedad, ¿qué examen complementario se les debería solicitar? Muchas gracias, doctor. Ok. En realidad, como mencioné, las directrices en realidad no mencionan un examen específico. Muchas veces la clínica, y como mostré en el video, es bastante característico una tos exigente, en la cual en un inicio se puede catalogar como un síndrome coqueluchoide. Esta tos tan frecuente, incluso con oricundesis androsis, no solamente es propia de la pertusis, sino hay distintos tipos de virus que pueden originar virus respiratorios altos. Así que como un enfoque inicial se podría catalogar como un síndrome coqueluchoide, y en realidad pues mucho va a depender de qué establecimiento de salud se tenga y poder identificar. Primero va a haber un diagnóstico probable como sospechoso y luego un confirmado a través de los distintos tipos de pruebas. PCR, ELIS, inmunofluorescencia, cultivo que demora un poco más. ¿Qué exámenes en pacientes que en realidad pues estarían hospitalizados se podrían tomar? En realidad pues si ya viene un paciente con distrés respiratorio, una radiografía, porque recordemos de que mientras más pequeño sea el paciente va a ser más lábil y pueden primero tener complicaciones como neumonía, síndrome de fuga de aire o neumomediastino, neumotórax, incluso por una tos tan exigente que pueda tener. Entonces, dentro de los exámenes que se solicitaría y que estarían a la mano del acuerdo del establecimiento de salud, podría ser una radiografía de tórax, un hemograma en pacientes que, como ya los mencioné, pueden tener complicaciones, porque muchas de las características en el hemograma nos va a dar leucocitosis con linfocitosis. Y es importante, más aún en pacientes que están con un coqueluche grave, tomar hemogramas seriados para ver el valor. Ya les mencioné que por encima de 30.000 tiene condiciones para ingreso a UCI y por encima de 70.000 para hacer un examinio de transfusión. Muchas gracias por su respuesta, doctor Luis Bustamante. Bien, así nos están haciendo llegar también una pregunta más a través del chat de Zoom. Vienen dos consultas, doctor. En cuanto al seguimiento que se debe realizar a los pacientes que han sido diagnosticados con coqueluche o la tos convulsiva y han sido dados de alta, ¿cuántos días deberían esperarse que pueda continuar con los síntomas, ¿no? Lo segundo es, ¿sí podría volver a nombrar los criterios de hospitalización para los casos de coqueluche? Por favor. Muchas gracias, doctor. Ok. En realidad, el tiempo de enfermedad es bastante variable y depende del paciente. Lo que sí se ha reportado que un inicio de antibiótico precoz en la primera semana puede disminuir de 3 meses a 2 meses inclusive. Entonces, mucho va a depender del paciente. Generalmente la tos puede estar siendo exigente hasta 2 meses o 3 meses inclusive. Pero para dar de alta a un paciente, en realidad pues al familiar se le tiene que educar de que la tos va a persistir por un periodo de tiempo. Se le tiene que informar también los signos de alarma, por los cuales muchas veces durante la hospitalización están con episodios de cenosis, de apneas, y al ver que esto ya disminuye, ya se da al paciente el alta. Entonces, primero, ver qué tan los padres de este paciente pueden seguir con los signos de alarma y estar atentos a identificar episodios
episodios de cianosis, episodios de apnea o signos de dificultad respiratorias en sus pacientes. El seguimiento, y bueno, se le menciona al padre de que en realidad pues la tos va a persistir. Así que eso de todas maneras tiene que ser bastante claro porque muchas veces puede ser motivo de reingreso a emergencia porque los padres no han sido bien informados. ¿Cuáles son los criterios de hospitalizar a un paciente? La segunda pregunta. Primero, dificultad respiratoria a través de clínica como son taquimia, tirajes, aleteo nasal, evidencia de neumonía, posiblemente un paciente que ingresa por emergencia a un establecimiento de salud que tiene dificultad respiratoria, que se le da soporte de oxígeno, que al examen clínico se le escucha algún tipo de estertor, subcrépito o crépito, y a través de la clínica o si solicitamos una radiografía, se evidencia neumonía, porque es característico del patrón intersticial, es también un criterio de hospitalización. Incapacidad para alimentarse, en especial en lactantes, que la tos es tan exigente que impide la lactancia. Pacientes que llegan a la emergencia y el padre refiere de que ha tosido tanto que su hijo se ha puesto el rostro azul o morado, o que se ha evidenciado en la emergencia que hay periodos en los cuales no respira, también es una indicación de hospitalización. Pacientes también que han convulsionado producto de una tos exigente, que son pocos los casos, pero también lo menciona la literatura, y menor de 4 meses también debería ser hospitalizado, según lo que menciona el UpToDate, pero al menos en las guías de nuestro país hay menores de 6 meses. Muchas gracias por su respuesta y la aclaración sobre estos puntos, doctor. También nos están haciendo la siguiente consulta en cuanto a su experiencia en el área de UCI. Si usted ha visto que se haya presentado la necesidad de aplicar la plasmaféresis en pacientes con leucocitosis, ¿no? Que, como sabemos, el proceso de plasmaféresis consiste en la limpieza o en extracción de toda la cantidad determinada de hemoglobina. Doctor, si podría precisar al respecto. Muchas gracias. Mire, en realidad, acá en el hospital, en los últimos 5 años, se han presentado 2 casos de coqueluche grave, en los cuales, de los 2 casos que es lo que puedo brindar, uno, en realidad, solamente llegó hasta ventilación mecánica, no requirió de exsanguíneo transfusión, y el otro, en realidad, fue referido por no contar con camas disponibles. En realidad son pocos los casos, según lo que se reporta en la literatura, 2 al 3% de los pacientes con síndrome coqueluchoide van a terminar en el caso de coqueluche grave. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, para finalizar, tenemos una consulta. Respecto a qué estrategias ha venido aplicando el Hospital Nacional Docente Niño Madre San Bartolomé para la atención de estos casos, si es que se han presentado, cuál ha sido la estrategia del área médica para tratar estos casos en el contexto de la pandemia por COVID-19, ¿no? Entendiendo que muchos casos a veces no son tratados a tiempo, llegan los niños o los familiares llevan a los pacientes ya en un estado avanzado de la enfermedad. ¿Cómo se ha procedido en ese sentido? Muchas gracias, doctor. A ver, primero el tema de las coberturas de vacunas. El hospital ha continuado haciendo las vacunas ya a través de otros tipos de sistemas, ya sea citando a los pacientes en horarios independientes para evitar los conglomerados de personas y de madres con niños. Primero es cumplir con el esquema de vacunación. Hay un seguimiento también a los pacientes del hospital para que puedan cumplir estrictamente a estos. Dentro del área de ginecología, el hospital es un hospital niño-madre. También se está haciendo el tema de la vacunación en gestantes. Y bueno, se está realizando también la teleconsulta. En estos momentos se reaperturó la consulta presencial en horario diferenciado, sin embargo, por las nuevas variaciones de las medidas del Estado, se está priorizando la teleconsulta. Se identifica a todos los pacientes, ya sea por emergencia o por consulta, los signos de alarma por los cuales deberían
venir por emergencia a los pacientes. Además de esto, a los pacientes que tienen el diagnóstico de tos ferina, primero que se está notificando al Ministerio de Salud a través de las fichas epidemiológicas, y segundo, que también se le está realizando la profilaxis necesaria a todos los contactos de este paciente. Esas son las medidas que se está tomando en el hospital. La vacunación, realizar la vacunación en el grupo etarios, tantos niños, gestantes, la información de signos de alarma a través de la teleconsulta, la vacunación en horarios diferenciados y lo ya mencionado. Bien, muchas gracias, doctor Luis Bustamante, especialista en pediatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Agradecemos por su disposición y la realización de esta importantísima telecapacitación dirigida al personal de la salud. Recordarles a los participantes también que esta telecapacitación estará disponible en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde podrán encontrar diversos temas tratados por especialistas del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, así como de las diversas instituciones que forman parte de la Red Nacional de Telesalud. Siendo así, damos por concluida esta transmisión y dándole la palabra al doctor para unas recomendaciones finales acerca de estos temas. Muchas gracias, doctor Luis Bustamante. Adelante. Sí. Buenas tardes. Doctor Luis Bustamante, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. Sí, estaba, realizando la finalización del programa y indicándole a usted, ¿no?, que pueda tomar la palabra para dar unas recomendaciones finales acerca de su exposición. Muchas gracias, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, en realidad espero que les haya servido la exposición. He tratado de hacerlo más puntual. Agradecerles por su tiempo, por la invitación también. Y bueno, como recomendaciones, primero, a todos los establecimientos de salud, informarse. Segundo, informar a nuestra población objetivo, concientizar de la importancia de las vacunas y más aún en el contexto actual que estamos viviendo. Al personal que esté en el área de vacunas, ser enfático en cumplir con el calendario de vacunas establecido por el MINSA y educar a la población más que todo. Creo que lo prioritario para evitar complicaciones graves, incluso muertes de pacientes, es identificar oportunamente aquellos signos de esta enfermedad. Igualmente, informar siempre acerca de los signos de alarma en esta población pediátrica por los cuales deberían acudir a un establecimiento de salud para poder ser atendidos oportunamente. Priorizar la vacunación, hacer entender a la población que muchas veces se deja llevar por información inadecuada acerca de mitos sobre las vacunas, desmentir estos mitos y concientizar de que en realidad pues lo mejor que pueden dar a sus menores o incluso a las poblaciones de riesgo es vacunar. Que la vacuna a través de los años ha evidenciado que ha salvado la vida de miles de personas, que actualmente sigue haciendo eso y que en el contexto actual va a ser una de las soluciones que se va a tener que dar. Luego de esto, en realidad reiterarles el aprecio a todo el personal de salud que día a día venimos trabajando, tanto de forma presencial y virtual, para disminuir todo esto, este contexto que estamos viviendo. Además de eso, tomar las medidas de prevención necesarias porque somos los más expuestos y necesitamos seguir atendiendo a todas las personas. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero volverlos a ver en otra oportunidad. Muchas gracias nuevamente, doctor Luis Bustamante, especialista en pediatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. También hacerle llegar los agradecimientos, felicitaciones de parte, nos está llegando agradecimientos de la Diris Lima Centro, agradeciendo por la realización de este tema que permite la prevención en la salud de la población infantil.
Esperando contar también, doctor, con su participación para próximas telecapacitaciones. Muchas gracias también a los participantes. Y recordarles que esta telecapacitación estará disponible en nuestro canal de YouTube, Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde encontrarán diversos temas súper interesantes acerca de diversos aspectos a tomar en cuenta sobre desarrollo en salud. También recordarles a los participantes que se les estarán haciendo llegar las notificaciones de nuestros próximos eventos a través de los canales y grupos de WhatsApp, donde podrán encontrar diversa información importantísima. Muchas gracias, doctor Luis Bustamante. Gracias a todos los participantes. Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego.